Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios que más nos ha cautivado últimamente, y es que, ¿quién no se ha preguntado cuál es el secreto del amor de Khan y Demet? Si has leído bien, esa pareja que nos roba el aliento en cada aparición, que irradia química por los cuatro costados y que, seamos sinceros, nos hace suspirar de envidia sana. Hoy nos adentraremos en ese universo tan especial que comparten Can Yaman y Demet Özdemir, analizando qué es lo que hace que su conexión sea tan magnética, tan real, y por qué tantas personas alrededor del mundo sienten esa fascinación por ellos. Si eres un fanático de estas dos estrellas, o simplemente te interesa el mundo del espectáculo y quieres entender un poco más sobre las relaciones que capturan nuestra atención, quédate conmigo, porque vamos a revelar todo el secreto de su amor. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, te invito a que si aún no lo has hecho, le des a ese botón de suscripción y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos mucho más preparado para ti. Y es que cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, hablamos de una pareja que trascendió la pantalla. Nacieron bajo el sol de Turquía, y aunque sus carreras individuales ya eran prometedoras, fue su trabajo juntos en la serie Erkenci lo que catapultó su fama a nivel internacional y sobre todo, lo que encendió la chispa de la curiosidad sobre su relación. Desde el primer momento en que los vimos interactuar como Can Divit y Saneemain, la química fue palpable. No era una actuación, era algo más. Esa mirada que se cruzaba, esa sonrisa cómplice, esa forma de reírse juntos que parecía tan natural, tan genuina. El público, que somos expertos en detectar la falsedad, sintió que había algo real ahí, algo que iba más allá de los guiones y los aplausos. En el universo del entretenimiento, las relaciones que nacen en el set a menudo son vistas con un escepticismo inherente. El público sabe que el trabajo de un actor es crear la ilusión de intimidad, de amor, de conexión profunda. Sin embargo, con Can y Demet, la sensación era diferente. Era como si las barreras entre la ficción y la realidad se hubieran desdibujado de una manera hermosa y cautivadora. La audiencia, en su infinita sabiduría y agudeza, percibió algo auténtico, algo que resonaba a un nivel más profundo. No se trataba solo de la historia de amor entre Can y Sanem, se trataba de Can y Demet, dos seres humanos que parecían haber encontrado algo especial el uno en el otro. Pero ¿cuál es el verdadero secreto? No es magia, no es un hechizo. Creo que se trata de una combinación de factores muy poderosos. Primero está la química profesional, esa conexión innata que te permite fluir en el set. Cuando dos actores se entienden, se complementan, la energía se multiplica. Can y Demet demostraron tener esa sinergia a la hora de actuar. Sus escenas juntos estaban cargadas de emoción, de pasión, de esa tensión que te mantiene al borde del asiento. No se trataba solo de memorizar diálogos, sino de sentirse el uno al otro, de improvisar con miradas, con gestos sutiles que decían más que 1000 palabras. Y eso, señoras y señores, es oro puro para cualquier producción. Esta química profesional es un arte en sí mismo. Implica una profunda comprensión del personaje del otro, una intuición para anticipar reacciones y una voluntad de dejarte llevar por el momento. En Erkenci Can y Demet se convirtieron en los maestros de esta arte. Sus diálogos, a menudo cargados de humor y romance, cobraban vida gracias a la forma en que se entregaban el uno al otro. Las miradas intensas, las sonrisas que se escapaban de forma espontánea, los roces accidentales que parecían deliberados, todo contribuía a crear una narrativa visual que hipnotizaba a la audiencia. Era como observar a dos bailarines perfectamente sincronizados, moviéndose al compás de una melodía invisible. La pantalla se convertía en su escenario, y la audiencia, en sus más fervientes admiradores. Pero la química en pantalla es solo la punta del iceberg. Lo que realmente cautivó al público y lo que creemos que es una parte fundamental de su secreto, es la conexión personal que nació mientras trabajaban. Es muy difícil mantener una conexión tan fuerte y creíble en la ficción si no hay un respeto y una admiración mutua en la vida real. Se rumoreaba, se comentaba, se especulaba, y aunque en su momento fueron discretos, la evidencia hablaba por sí sola. Las fotos juntos fuera del set, las sonrisas tímidas pero radiantes, los pequeños gestos de apoyo que se daban el uno al otro, todo apuntaba a que esa relación iba mucho más allá de un simple vínculo laboral. La transición de compañeros de escena a algo más profundo es un fenómeno fascinante. En el contexto de una serie de gran éxito, donde los actores pasan largas horas juntos, compartiendo momentos de tensión, de alegría, de
Rehabilidad en la ficción, es natural que surjan sentimientos. Pero lo que distinguió a Khan y Demet fue la forma en que manejaron esa conexión incipiente. No la ocultaron de manera forzada, pero tampoco la expusieron de manera desmedida. Parecían encontrar un equilibrio delicado, permitiendo que su relación floreciera en privado mientras mantenían una profesionalidad impecable en el set. Los pequeños gestos a los que nos referimos a menudo se manifestaban en comentarios elogiosos en entrevistas, en seguirse mutuamente en redes sociales con predilección, en ser vistos juntos en eventos sociales discretos. Estos detalles, aunque aparentemente insignificantes para algunos, para los fans se convertían en confirmaciones de una historia de amor real. Y aquí es donde entra la parte más intrigante, la autenticidad. En un mundo del espectáculo donde muchas relaciones son construidas para el público, donde cada aparición es cuidadosamente planeada, la aparente autenticidad de Khan y Demet resonó profundamente. No se trataba de ostentación, no se trataba de buscar la fama a través de su relación. Se trataba de dos personas que en medio del torbellino de la fama, encontraron una conexión genuina. Y esa genuinidad, esa sensación de que lo que veíamos era real, es lo que hizo que el público se enamorara no solo de sus personajes, sino de ellos como pareja. La autenticidad en las relaciones de celebridades es un bien preciado y escaso. En una era dominada por las redes sociales y la constante necesidad de proyectar una imagen perfecta, la honestidad emocional se vuelve un imán para el público. Khan y Demet parecían encarnar esa honestidad. Sus interacciones transmitían una sensación de transparencia, de vulnerabilidad compartida. Cuando sonreían, se sentía que era una sonrisa genuina. Cuando se miraban, se percibía una conexión que iba más allá de las cámaras. Esta autenticidad les permitió establecer un vínculo con su audiencia a un nivel más personal, humanizando a estas estrellas que a menudo parecen inalcanzables. La gente se identificaba con la idea de que incluso en medio del brillo y el glamour de Hollywood, el amor verdadero y las conexiones humanas siguen siendo las fuerzas más poderosas. Pensemos en los momentos icónicos. Las risas compartidas en entrevistas, los abrazos fugaces pero llenos de significado, las miradas que se buscaban constantemente. Eran detalles pequeños, pero para los fans eran confirmaciones. Confirmaciones de que esa chispa que veíamos en Erkencikus no se había apagado al terminar la filmación. Y es que cuando dos personas se gustan, se respetan y se divierten juntas, eso se nota. Se irradia. Y Khan y Demet parecían tenerlo todo. Estos momentos icónicos son el combustible que alimenta la fantasía del público. Son las pequeñas chispas que, al unirse, crean un fuego de admiración y afecto. Un ejemplo clásico podría ser una entrevista en la que ambos están sentados uno al lado del otro, y en medio de una pregunta, Demet hace un comentario ingenioso que hace reír a carcajadas a Khan, y él, entre risas, le dedica una mirada cómplice que dice: «Nos entendemos perfectamente». O quizás una alfombra roja donde a pesar del estrés y las cámaras, sus manos se buscan instintivamente, un gesto simple pero cargado de significado. Estos actos, aunque a menudo sutiles, son la esencia de una conexión real. Son las pruebas irrefutables para los ojos de los fans, de que la química en pantalla tenía un eco en la vida real. La capacidad de reírse juntos, de compartir una broma interna, de simplemente disfrutar de la presencia del otro, son los pilares de una relación sólida y divertida. Analicemos un poco más a fondo. ¿Qué es lo que atrae a la gente de las relaciones de celebridades? A menudo es esa idea de que a pesar de la fama y el glamour, el amor verdadero puede surgir en cualquier circunstancia. Khan y Demet representaban esa fantasía. El galán turco por excelencia, con esa sonrisa arrolladora y ese carisma indomable. Ella, la talentosa y carismática actriz, con esa dulzura y esa energía que conquistaba. Juntos, eran la combinación perfecta. Las fantasías románticas que el público proyecta sobre las parejas de celebridades son una parte integral de su atractivo. Khan Yaman, con su físico imponente y su aura de galán romántico, se convirtió en el protagonista de innumerables sueños. Demet Özdemir, con su talento actoral y su belleza natural, era la compañera ideal para este príncipe moderno. Juntos encarnaban la pareja perfecta que muchos anhelan encontrar en la vida real. Su éxito no solo se basaba en sus habilidades individuales, sino en la poderosa sinergia que creaban cuando estaban juntos. Eran la materialización de un cuento de hadas moderno, donde el amor florecía en medio de la atención pública y los desafíos de una industria exigente.
Ahora es importante recordar que, como en todas las parejas, su relación también tuvo sus altibajos, sus momentos de privacidad que fueron respetados por la mayoría. Pero lo que quedó grabado en la memoria colectiva fue esa etapa dorada, esa etapa en la que su amor parecía estar en su máximo apogeo. Y ese apogeo se caracterizó por una serie de elementos que, en mi opinión, son la clave de su secreto. La vida de las celebridades rara vez es lineal y exenta de dificultades. El escrutinio público constante, las agendas apretadas y las presiones de la industria pueden poner a prueba incluso a las relaciones más fuertes. Sin embargo, Khan y Demet, durante su tiempo juntos, parecían navegar estas aguas con una gracia particular. Si bien es cierto que hubo especulaciones y rumores, como ocurre con cualquier pareja de alto perfil, la impresión general que transmitieron fue de una unidad sólida. La etapa dorada a la que nos referimos no fue solo un periodo de intensa actividad pública de la pareja, sino también un momento en el que su amor parecía florecer de manera ininterrumpida, alimentando la esperanza y la admiración de sus seguidores. Primero, la admiración mutua. Es fácil ver en las entrevistas y en las fotos que se tenían un gran respeto profesional y personal. Khan siempre elogió el talento de Demet, y ella, a su vez, hablaba de la profesionalidad y la energía de Khan. Esta admiración es un pilar fundamental en cualquier relación duradera. Cuando admiras a tu pareja, no solo por lo que es, sino por lo que hace y por cómo es, creas una base sólida. La admiración mutua es un componente esencial para el crecimiento y la longevidad de una relación. No se trata solo de sentirse atraído por alguien, sino de valorar sus cualidades, sus talentos, su carácter. En el caso de Khan y Demet, era evidente que se respetaban profundamente como profesionales y como individuos. Khan, a menudo hablando de la dedicación y el talento innato de Demet, proyectaba una imagen de un hombre que reconocía y celebraba los logros de su pareja. Demet, por su parte, alababa la ética de trabajo y el carisma de Khan. Esta reciprocidad en el aprecio creaba un ambiente de apoyo mutuo, donde cada uno se sentía valorado y comprendido. Esta admiración se traducía en una dinámica de pareja donde ambos se impulsaban mutuamente a ser mejores, tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Es un ingrediente poderoso que va más allá de la simple pasión. Segundo, la diversión y la complicidad. ¿Han visto alguna vez una entrevista donde no se hayan reído? Donde no haya habido un chiste, una broma, un momento de conexión ligera y divertida. Esa capacidad de hacer reír al otro, de disfrutar de la compañía mutua, es esencial. El amor no solo es pasión, también es amistad, es camaradería. Y Khan y Demet parecían tener eso en abundancia. La risa es un lubricante social y emocional insustituible. En una relación, la capacidad de reírse juntos, de compartir momentos de ligereza y alegría, es un indicador clave de compatibilidad y conexión profunda. Las entrevistas de Khan y Demet a menudo estaban salpicadas de momentos de humor genuino, donde parecían disfrutar de la simple compañía del otro. No se tomaban a sí mismos demasiado en serio, y esa despreocupación creaba una atmósfera de autenticidad y cercanía. La complicidad se manifestaba en las miradas que se intercambiaban, en las bromas internas que parecían compartir, en la forma en que se relajaban y eran ellos mismos cuando estaban juntos. Esta dimensión lúdica de su relación no solo hacía que su interacción fuera agradable de ver, sino que también sugería una base sólida de amistad y compañerismo. Tercero, la pasión compartida por sus carreras. Ambos son actores dedicados, apasionados por su trabajo. Esto les permite entenderse en un nivel más profundo, comprender las presiones, los sacrificios, las alegrías de esta profesión. Compartir un mismo universo profesional puede ser un gran unificador. La compatibilidad en las aspiraciones profesionales y la comprensión de las demandas de la industria del entretenimiento pueden ser un pegamento poderoso en una relación. Tanto Khan como Demet son artistas apasionados, dedicados a su oficio. Esta pasión compartida les permitía conectar a un nivel más profundo, comprendiendo las exigencias de sus carreras, los largos horarios de filmación, la presión de las audiencias, los altibajos del éxito. Cuando dos personas están en la misma página en cuanto a sus ambiciones y su compromiso con su trabajo, pueden apoyarse mutuamente de una manera única. Comparten un lenguaje común, una comprensión innata de los desafíos y las recompensas que conlleva ser una figura pública en el mundo del espectáculo. Esta sinergia profesional no solo fortalece su vínculo, sino que también les permite celebrar sus éxitos juntos, brindando un apoyo incondicional en los momentos difíciles.
Cuarto, y quizás uno de los aspectos más importantes, la asterisco discreción inteligente. Aunque su relación se hizo pública y fue muy comentada, en su momento, ambos supieron mantener un nivel de privacidad adecuado. No filtraron cada detalle de su vida personal, no vivieron su relación en constante exposición. Esto permitió que el público se concentrara en su trabajo y en la química que proyectaban, en lugar de en los chismes vacíos. Y cuando decidieron compartir momentos, lo hacían de forma cuidada, dejando entrever su felicidad sin necesidad de gritarla a los cuatro vientos. En la era de la sobreexposición digital, la discreción se ha convertido en un acto de valentía y sabiduría. Kanye y Demet, a pesar de ser figuras públicas globales, demostraron una notable habilidad para proteger su relación del escrutinio excesivo. Si bien su amor generaba un gran interés, ellos se abstuvieron de convertirlo en un espectáculo constante. Eligieron compartir momentos significativos en sus propios términos, permitiendo que el público vislumbrara su felicidad sin sentir que estaban invadiendo su espacio privado. Esta gestión inteligente de su vida personal les permitió mantener la autenticidad de su conexión, evitando la superficialidad que a menudo acompaña a las relaciones exhibidas en exceso. Al no convertir su relación en un circo mediático, lograron que el público continuara fascinado por su trabajo y por la genuina conexión que proyectaban, en lugar de perderse en los detalles escabrosos de la vida privada. La discreción en este caso no fue sinónimo de secreto, sino de respeto por su propia intimidad y por la de su audiencia. El secreto de su amor entonces no es un truco de magia, sino una combinación de química profesional excepcional, una conexión personal genuina, autenticidad, admiración mutua, diversión, complicidad y una gestión inteligente de su vida privada. Es la suma de todos estos ingredientes lo que hizo que su relación brillara con tanta intensidad y cautivara a millones de personas. En retrospectiva, el secreto del amor de Kanye y Demet no fue un elixir mágico o una fórmula secreta descubierta en algún laboratorio de Hollywood. Fue más bien una alquimia de elementos humanos fundamentales, amplificados por el contexto de su profesión. La química profesional que nació en el set de Erkenciskus fue el catalizador inicial, pero fue la conexión personal que se forjó fuera de las cámaras lo que le dio profundidad y autenticidad. Su admiración mutua, la capacidad de reírse juntos, la comprensión de sus respectivas carreras y, sobre todo, su inteligente manejo de la privacidad, crearon una base sólida para una relación que resonó con millones de personas en todo el mundo. Fue la suma de estas virtudes, manifestadas de manera aparentemente sencilla y sincera, lo que hizo que su amor pareciera tan real, tan envidiable y tan digno de ser celebrado. Y es que al final del día todos buscamos esa conexión especial, ese alguien que nos entienda, que nos haga reír, que nos admire y que comparta nuestras pasiones. Kanye y Demet, para muchos, representaron esa idealización del amor. Y aunque hoy sus caminos hayan tomado rumbos diferentes, el recuerdo de esa época, de esa magia que compartieron, sigue vivo en la memoria de sus fans y en el universo del entretenimiento. La universalidad de la búsqueda de amor y conexión es lo que hace que historias como la de Kanye y Demet resuenen tan profundamente. En un mundo a menudo complicado y desafiante, la idea de dos personas encontrando una conexión genuina, de un amor que parece florecer de manera natural y sincera, ofrece un rayo de esperanza y optimismo. Aunque las circunstancias de sus vidas hayan cambiado y sus caminos se hayan separado, el legado de su relación perdura como un testimonio del poder de la conexión humana y la magia que puede surgir cuando dos almas se encuentran en el momento adecuado. Su historia se ha convertido en parte del tapiz del entretenimiento, un recuerdo agridulce pero inspirador de una época en la que el amor, la química y la autenticidad se unieron para cautivar al mundo. Hemos desgranado los pilares de lo que para muchos ha sido el secreto de su amor. Desde la química en pantalla que nos enamoró, hasta la conexión personal que intuíamos, pasando por la admiración, la diversión y una dosis justa de discreción. Creemos que es esta mezcla de factores lo que hizo que su relación fuera tan especial y tan admirada. Ha sido un placer sumergirme con ustedes en este análisis de uno de los romances más comentados del mundo del entretenimiento. Hemos explorado las capas de lo que hizo que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fuera tan cautivadora, desde la química profesional que encendió la chispa en Erkenciskus hasta la autenticidad y la admiración mutua que creemos fortalecieron su vínculo. Hemos reflexionado sobre cómo la diversión, la complicidad y una gestión inteligente de su vida privada contribuyeron a la percepción de su amor como algo genuino y especial. Al final, su historia nos recuerda la importancia de la conexión humana real, incluso en medio del brillo y el glamour de la fama.
Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este fascinante tema. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué crees tú que fue el secreto del amor de Can y de Met? ¿Hubo algún otro factor que crees que fue crucial en su relación? Déjamelo saber en los comentarios aquí abajo. Tus opiniones son muy valiosas para nosotros, y nos encanta leer sus perspectivas y generar conversaciones enriquecedoras. Y si este vídeo te ha gustado y te ha parecido interesante, por favor, dale un buen me gusta, compártelo con tus amigos y familiares, y si aún no lo has hecho, te invito de nuevo a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo.